Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión organizada por el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, cuyo tema es Maradona, un tema de actualidad, un tema polémico, un tema verdaderamente global en una época de temas globales. Y para eso nos acompañan un panel de académicos, profesores, divulgadores, promotores culturales, artísticos y de las ciencias sociales de la Universidad Veracruzana, que son Olivia Harbio, Mirna Alicia Benítez Juárez, Raciel Martínez, Germán Martínez y Homero Ávila. A quienes voy a presentar rápidamente. Olivia Harbio es doctora en metodologías y líneas de investigación en biblioteconomía y documentación por la Universidad de Salamanca. Es investigadora del SEC, es coordinadora de la especialización en promoción de la lectura y del Programa Universitario de Formación de Lectores de la UB. Mirna Benítez es licenciada en Sociología y maestra en Historia y Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Es docente de tiempo completo en la Facultad de Sociología. Su línea de investigación son los jóvenes, el sindicalismo petrolero y los intelectuales marxistas en México. Es autora de textos de Historia de México para Editorial Nueva Imagen e integrante del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Jalapa. Germán Martínez es licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Ha trabajado en La Voz de los Mayas, radioemisora del Instituto Nacional Indigenista, en Peto, Yucatán. Es investigador del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en Chetumal. Es asesor, capacitador y productor de programas radiofónicos en Radio Cultural Campesina, Radio Tocelo. Capacitador y productor en medios diversos para campesinos en el área de comunicación y cultura en el Centro de Estudios Agrarios en Jalapa. Fue profesor de la Universidad de las Américas, Puebla, en las materias de radio, guionismo radiofónico y sistemas de comunicación social, y columnista en El Universal en la sección Así Piensa México. Actualmente es coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana. Es Puma desde 1960. Raciel Martínez Gómez, que no sé si ya se haya integrado y si no, no tarden en hacerlo, es doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales por la Universidad de Granada. Es investigador en la UB, en el SEC, crítico de cine desde hace 35 años, ha publicado en revistas de Estados Unidos, Brasil, España e Inglaterra, así como en medios académicos nacionales e internacionales. Colabora en La Palabra y el Hombre y de la revista Universidad Veracruzana y Criticismo. Entre sus libros más recientes están Arráncame la iguana, Desafíos de la identidad en el cine mexicano, Cine de géneros, Entre Adán y Guerras, Cine Contexto y uno muy reciente, publicado apenas unas semanas, Jalapa sin variedades. Actualmente es el defensor de las audiencias en Radio Televisión de Veracruz, representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y director general de Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana. Y también está Homero Ávila Landa, antropólogo, investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, del cual es coordinador. Es aficionado al Cruz Azul y jugador de fútbol durante algunos fines de semana. Además de eso, habría que agregar que jugó defensa, medio y delantero. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, todos ustedes. Y la primera pregunta que quiero hacerles, antes que nada, es que nos cuenten cuál es el primer recuerdo que tienen de Maradona, en general, de su existencia, y de los amplios momentos que hemos conocido de Maradona a lo largo de varios mundiales y de muchos torneos internacionales. Si pueden elegir uno, que sea su predilecto. Adelante, tienen ustedes la palabra. Perdón, antes explico cuál es la dinámica, ya lo había dicho. Somos muchos, vamos a procurar ser muy rápidos, hacer un toque de balón como si fuera un juego, y entonces esto es una plática, un coloquio mezclado con mezcla de análisis en la cual se va a comentar el tema Maradona, que es muy amplio,
mitad plática de sobremesa como la que todos nosotros tenemos, incluso de manera virtual en esta época, y mitad análisis desde el ámbito académico. Comenzamos. Bueno, voy primero. El primer recuerdo que tengo de Maradona con más claridad es en el Mundial de México, ¿sí? La famosa mano de Dios que le da nombre a este conversatorio, y el poema de gol que hace desde su cancha hasta la portería de los ingleses. Ese es así como con más conciencia. ¿Y por qué es tan importante en mi cotidianidad Maradona? Porque era un chico de barrio, y yo soy de barrio. Yo soy del barrio de Morelos, en donde se jugaba fútbol, soccer, cuando todavía no pasaban tantos autos. Entonces, allí yo aprendí a ver a jugar al Real Morelos, que eran todos mis vecinos, y había un patio de vecindad que se llamaba San José, y entonces era Real Morelos contra el resto del patio. Y allí es en donde yo me voy formando en esta estructuración de mi propia formación como académica, que le gusta el fútbol porque viene también de los barrios. Entonces ese sería así como mi primer comentario. Y como dices que tenemos que jugar como el Barça de toque rápido, ahí va la pelota. Órale pues, gracias. Muy bien. Adelante, Olivia, sí. Sí. Bueno, recibo la pelota. Efectivamente creo que el Mundial de México fue así como determinante para poder entender lo que era Maradona, grande, un hombre inteligente, talentoso, y que hizo mucho, y además que significó mucho dadas las condiciones en las que se jugó en el 86. Pero pensando en otra imagen que a mí, que yo la tengo muy clara, y aunque no fue la primera, sí fue una imagen que a mí me impactó mucho, fue en el Mundial de 1990, cuando en Italia se juega Argentina contra Italia, y cuando está Maradona ahí, que además Maradona era un ídolo en ese momento, en ese lugar y en el estadio que ahora va a llevar su nombre. En ese momento se enfrentan contra los italianos, Argentina contra Italia, y entonces esa imagen de cuando están tocando el himno, los himnos, y cuando la gente italiana que es fuera del Nápoles le empieza a buchear a Maradona porque lo sienten responsable incluso del primer gol, es fabuloso, ¿no? Y después como la gente del lugar empieza a irse incluso en contra de su selección para aplaudirle a Maradona. Entonces esa imagen es así gloriosa de lo que significa un verdadero héroe en una tierra ajena, por así decirlo, pero además en un partido de un mundial que estaba disputando Argentina e Italia. Entonces esa imagen para mí es imborrable, no la he podido olvidar. Interesante. ¿Dimos? Bueno, pues voy yo. Primero, pues muchas gracias al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación por abarcar estos temas que me parecen fundamentales, porque forman parte de la cultura popular, no solamente de un país, sino en este caso del mundo. Y me da mucho gusto que se hayan integrado Mirna y Olivia, ¿no? Que me parece fundamental también tener el punto de vista femenino alrededor de Maradona, la idea que tuvo, por cierto, Alfonso Colorado, para que así fuera. Bueno, yo tuve la suerte de ver a Maradona en 1982 contra el equipo de Televisa que lleva el apodo de América, porque es el equipo de Televisa. O sea, su nombre real debe ser Televisa. Un amistoso. Entonces, nosotros que le vamos a los Pumas, la comunidad Puma, fuimos a apoyar al Boca Juniors. Y ahí venía Maradona, ahí iba Maradona. Y ganaron un juego amistoso 2-1. Yo había visto ya algunos partidos de fútbol, evidentemente, con los Pumas. Yo estaba embelesado con los Hugo Sánchez, con Caviño, por supuesto, ¿no? Pero ver a un muchacho de 22 años jugar de esa manera en la cancha, como Maradona, era realmente otra cosa, otro nivel. Es uno cuando ve que la gente está en otro nivel de juego. O sea, no es lo mismo cualquier toque de pelota, no es lo mismo cualquier desplazamiento,
no es lo mismo la facilidad o la rapidez mental para mandar una jugada, que es de lo que hace las grandes diferencias del crack, que hace las grandes diferencias del que tiene el gran talento, que reúne todas esas características: velocidad, fuerza, destreza, talento. Y obviamente le anotó un golazo al América, ¿eh? El gran gol ganó en ese momento, fue un partido amistoso, por cierto, y pues ahí es cuando uno se da cuenta realmente de qué lado masca la iguana, por decirlo de esta forma, ¿no? Es notorio cuando hay un jugador fuera de serie, es muy notorio. ¿Habrás disfrutado ese gol al doble? ¿Perdón? ¿Habrás disfrutado ese gol al doble? Sí, no, claro, por supuesto, ¿no? Porque de alguna manera también hay una cierta hermandad entre Pumas y Boca Juniors, ¿eh? Que después, años después, nos enfrentaríamos en la Copa Sudamericana, ¿no? Pero sin Maradona, ya no estaba Maradona. Pero sí, hay una cierta hermandad. De hecho, parte de las porras iniciales de los Pumas, que después lo retomaron mucho el Pachuca, con los cánticos que ahora se escuchan por todos lados, pero parte de los cánticos nacen, como por ejemplo, el ¿Cómo no te voy a querer? Es parte de un cierto canto del Boca Juniors, ¿no? Que se fue transformando hasta los Pumas, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, independientemente de eso, el tema no son los Pumas, pero por cierto que estoy en desventaja porque la mayoría le va al Cruz Azul, pero vuelvo a insistir, en ese momento ver a un muchacho de 22 años como Maradona, digo Armando Maradona, que Maradona se convierte en el apellido de peso en el mundo, es cuando se da uno cuenta lo notorio, pues, de un jugador que es fuera de serie. Ok. Muy bien, bueno, de entrada también agradezco la invitación, la buena idea que ha tenido Alfonso para reunirnos en un conversatorio como este, y desde luego me da un montón de gusto participar con Olivia, Mirna, Germán, Raciel. El primer recuerdo de Maradona para mí fue el año 1979, cuando Argentina gana el Mundial Juvenil en Tokio, en Japón, y ahí empezó a tener un nombre, ya tenía un nombre muy grande. Debemos de decir que nosotros los mexicanos conocemos a Maradona por cuestiones mediáticas, es decir, porque estamos muy lejos geográficamente y en realidad somos aficionados de Maradona o conocedores de Maradona por vía básicamente de la televisión, ¿no? Por la transmisión de partidos, y aquel mundial lo transmitieron y salieron campeones la muy joven selección argentina, es decir, un año después de que Argentina mismo había ganado el Mundial de Argentina 78. Y él no fue, y lo que mucho se decía, por cierto, de Maradona es que él no había sido convocado, pero en el último momento no jugaba, creo que la posición Osvaldo Ardiles, otra maravilla de jugador argentino. Y claro, creo que somos en términos generacionales producto de nuestro, ¿qué será? De nuestra emoción ligada con el fútbol. La generación Maradona, digamos, ¿no? La generación de los mundiales 86 y de ahí en adelante la carrera maradoniana. Así es que la pregunta que haces es interesante, porque yo digo, antes el Olimpo del fútbol, digamos, lo dominaba en América Latina por lo menos el Rey Pelé, pero no lo vimos jugar del todo, lo vimos jugar ya muy grande, y después vendría en un nuevo contexto mundial, ¿no? Un nuevo entramado mediático, un nuevo, digamos, una inflexión, sin saberlo en su momento, con la llegada de Maradona al mundo del fútbol, y de la mano del fútbol, otro tipo de, digamos, de lecturas y de influencias y de presencias del fútbol en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Toda la cuestión mediática con los chismes o el espectáculo, la cuestión incluso de primeros posicionamientos políticos, porque sabíamos que con el paso del tiempo Maradona se fue convirtiendo en una figura que opinaba, que retaba, que resistía, ¿no? Que atacaba o que se defendía de la circunstancia que le tocó vivir como futbolista, pero más allá del fútbol, ¿no? Por cuestiones económicas, políticas, sociales. Entonces, en todo caso, desde luego, los recuerdos maradonianos más fuertes de mi existencia fueron desde el 79 hasta el 90, y estoy de acuerdo también ahí, coincido con Olivia, y es más, coincido con esa imagen del Maradona bravísimo, mentando madres, mientras tocaban su himno nacional, porque sentían, no sé si algún tipo de traición, algún tipo de coraje, pero que definía a ese gran Maradona que ante la ofensa
se crecía. Aprovecho para comentar en lo que se integra Raciel, que ya tiene algunos problemas para acceder, pero ya está. Sí, se cortó un poco y no sé si estoy siguiéndolos. Bueno, aprovecho para comentar algunas cosas rápidamente a partir de lo que han dicho. Han señalado Houston, tenemos problemas. La dimensión mediática de Maradona. Y esto es muy importante de señalar porque no solamente se trata de una figura deportiva, de una figura relacionada con el mundial, con el fútbol, con los torneos de clubs, etcétera, sino de un fenómeno netamente mediático en todas sus implicaciones, desde lo que está pasando en la cancha como lo que pasó fuera. Y es en ese sentido que es muy importante analizar estos fenómenos también. Lo comento porque ante el aviso de que se iba a hacer este coloquio, hubo algunas impugnaciones, algunas personas señalando que cómo se le puede dar un espacio dentro de la universidad a algo tan trivial y cuestionado. Pero hay que recordar que las ciencias sociales se encargan de estudiar los fenómenos en general y desde esa perspectiva estamos viendo esto. Aprovecho también para comentar rápidamente, ya que Germán habló de las barras bravas y sus cánticos y que llegaron a México a través del Pachuca. Saludo a Jorge Negroe, un alumno que egresó de la maestría en estudios de la cultura y la comunicación, quien hizo una tesis justamente sobre las barras bravas del Veracruz. Y lo comento para hacer una invitación a la gente que nos escucha, que nos ve, para que vean el tipo de trabajo que se hace en el SEC, donde hay un cruce entre lo que es la antropología y la historia, la sociología, las ciencias sociales en general, relacionada con cuestiones mediáticas, de las redes sociales, de las nuevas formas de comunicación y todo este entramado nuevo que hay a partir de la irrupción de la tecnología. Perdón, Mirna, ¿querés decir algo? Sí, Alfonso, yo creo que Homero también ya hizo un corte cuando está hablando del fútbol que a Germán y a mí nos tocó ver, que era el fútbol de los brasileños con Pelé, ¿sí? Un fútbol distinto. Ya cuando estamos hablando del fenómeno Maradona, entonces sí estamos hablando de un fenómeno mediático. El fútbol anterior a estos mundiales era distinto en el sentido de que había precisamente una idea más nacionalista. Vas a jugar por tu país, por tu selección. Eso ya cambia en los procesos que estamos comentando cuando Maradona es todo un astro. Y también fui muy grosera por en que hablé directamente y no les di las gracias por invitarme y sobre todo a Homero, que me conoce ya de un rato atrás. Abrir el club de Toby no fue fácil, muchachos, ¿sí? El fútbol era de los varones y que nos dieran chance a algunas mujeres de empezar a opinar fue difícil. Y también esto que tú señalas, Alfonso, de el desprecio que muchos pseudointelectuales tuvieron por el fútbol, que le llamaban el opio del pueblo. Cuando yo estudio sociología, hay un desprecio impresionante. Y entonces para mí era muy difícil, porque por un lado me estoy formando como científica social, pero me gusta el fútbol y mis maestros no quieren hablar de eso. Quieren hablar de el sindicalismo, quieren hablar de las selecciones, pero no de esto que es así como de trivial, ¿no? Y es allí donde yo vuelvo a reivindicar mi esencia de barrio, y que digo, no, pues es que también todos estos fenómenos sociales se viven a nivel de piso, al ras, así como los toquecitos de bola, así al ras, y por eso coincido contigo en el sentido de que el fútbol es más que 22 loquitos peleándose por un balón. Es una dimensión que quienes lo hemos jugado, pero también quienes lo hemos analizado, sabemos que tiene una cantidad de vertientes de análisis muy complejas y vastas. Entonces, de análisis, perdón, y dimensiones políticas, económicas, antropológicas muy fuertes.
Totalmente, y de género también, Género. acepto, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso, esta reivindicación, yo creo que mucho también se le debe a Carlos Monsiváis, ¿sí? De la cultura de las masas, que también es necesario, y en este caso me sale mi camiseta de socióloga, de decir, bueno, pues ¿de quién vamos a estar hablando? Sino de la gente, de la gente que le da vida a todo esto. Antes de pasar la palabra a Germán, quiero comentar que Mirna jugó en la secundaria federal número 1, delantera por la banda derecha, desde la época de Gustavo Alarcón Peña. Así que ya vemos cómo aquí la cuestión de género entra y no solamente es ver, sino jugar también, Germán. Sí, sí, aquí me llama la atención que algunos se opongan a ese tipo de pláticas, porque yo creo que hay que entender todos los resortes que mueven a esta sociedad. Y uno de los resortes importantes está precisamente en el deporte, y particularmente el fútbol, querámoslo o no. Y aquí hay varios niveles, desde jugar el fútbol en el barrio, en la cancha, Homero lo debe saber, lo sabe muy bien, el placer de jugar en equipo, la manera de divertirse o competir para ganar un partido, y luego en la convivencia después de ese deporte. Pero también seguir a un equipo, ¿no? Y ahí vienen varios elementos que entonces esto se convierte en un fenómeno cultural, un fenómeno de masas, donde muchas partes de la identidad se van recreando precisamente a través de los equipos o a través de los jugadores que de manera particular van surgiendo. Y ese fenómeno de masas, ese fenómeno cultural de nuestra cultura popular o la cultura popular de América Latina y de Europa, es retomada por los medios masivos de comunicación, particularmente la televisión, para comercializar a partir de ahí y hacer un desbarajuste de imagen del fútbol para manejarlo a su antojo, y bueno, y esos manejos llegan hasta la FIFA, ¿no? Llegan hasta grandes negocios, incluso hasta algunos partidos amañados para hacer ciertos negocios o ganar más dinero sobre todo, ¿no? Pero bueno, son varias vertientes, no es una sola cosa, son varias vertientes y son los resortes que mueven a la sociedad. Son los resortes que mueven al aficionado, los resortes que mueven, como bien se dijo hace un momento, bien lo dijo Alfonso también, se mueve a través de la política y se mueve también hacia los movimientos nacionales, se quiera o no. El fútbol se convierte en una representación de las batallas nacionales, sobre todo en el Mundial de Fútbol, ¿no? Y aquí hay un punto esencial que a veces estamos perdiendo precisamente por la comercialización, la identidad. Y eso Maradona creo que lo logra hacer el fenómeno mundial, una identidad de barrio, una identidad de país, y cuando se va a Italia con el Nápoles, crea una identidad particular, porque hay que recordar que muchos argentinos tienen su origen en Italia, ¿no? Entonces, esa relación, esa identidad, crea raíces muy profundas en la sensibilidad, en el sentimiento, en la expresión de los pueblos. Fíjense ustedes que llevamos unos pocos minutos en esta mesa sobre Maradona y ya salió el nombre de Pelé. Claro. Y vamos, por lo tanto, a tocar un tema que sale siempre en las discusiones, pláticas, sobre mesas, que es ¿Han comentado ya ustedes cómo influye el hecho de que unas generaciones vieron jugar a Pelé y otras recibimos su mito y sabemos lo importante que es, pero ya no lo vimos jugar? Hay gente que piensa que la gente que prefiere a Maradona, porque parece ser que se tiene que elegir uno, no puede haber dos, dice, bueno, ese quien prefiere a Maradona es porque no vio jugar a Pelé. Dejo este tema de discusión abierto para que cada uno de ustedes dé rápidamente su opinión y le voy a pedir a Olivia que comience opinando sobre este tema. Ay, Olivia, no te oímos, tu micrófono creo que está cerrado. Sí, perdón. Bueno, yo creo que tú tienes razón, Alfonso, en el sentido de que incluso toda la documentación histórica demuestra que Maradona siempre tuvo una admiración especial por Pelé. Incluso Pelé se está retirando cuando Maradona está emergiendo, ¿no? O sea, no les toca, no están en la misma época. Incluso la primera relación que ellos tienen está documentada que se hace cuando Maradona tiene 19 años, 18 años, era muy jovencito. Y es la primera vez que ve
y Pelé ya tiene un año de haberse retirado. O sea, son dos generaciones y a pesar de que en ese primer encuentro que ellos tienen cuando es muy jovencito, Maradona siempre lo ve como su héroe, como un modelo a seguir, con el paso del tiempo empiezan a surgir estas dificultades y esta rivalidad, de alguna manera, que yo creo que también se hace de manera mediática, ¿no? O sea, los medios ahí tienen mucho que ver en esa idea de compararlos, aunque pues cada uno tuvo su época, tuvo sus posibilidades, y son vidas completamente distintas. Incluso hay una pregunta que Maradona en algún momento se hace donde dice, si yo no hubiera caído, ¿qué tipo de jugador hubiera sido? No, porque Pelé pudo desarrollarse porque llevó una vida mucho más ordenada, una vida que le permitió desarrollar un fútbol de manera más amplia, y Maradona pues no lo logró. Entonces yo creo que bueno, son cosas distintas, o sea, las comparaciones son mediáticas. Cuando en el año 2000, cuando se trata de elegir al jugador más importante del siglo XX, hay una discusión nuevamente donde se retoma que quién será mejor, Maradona o Pelé. Y la FIFA finalmente decide dárselos a los dos, ¿no? Porque no se podía dividir, o sea, porque es un premio que se lo merecían los dos. Yo creo que cada uno en su época y cada uno en su espacio hicieron méritos suficientes para haber sido grandes, pero sí hubo diferencias desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien, ¿quién sigue? Sí, bueno, yo creo que, como se ha dicho, va haciendo varios temas, es verdad que vivimos en una sociedad de masas y en ese sentido Maradona representa una figura donde, a través de la cual podemos pensar la masa, pero también vivimos en una sociedad de la globalización, entonces también podemos pensar en ese mismo sentido a Diego Armando Maradona, ¿no? Es decir, sin duda los deportes más globales, ¿no? Si podemos hablar de globalización y buscamos ejemplos, en el deporte encontramos uno muy claro, ¿no? Y esos deportes globales son precisamente el fútbol y las Olimpiadas, ¿no? En este sentido, ¿no? Son grandes fenómenos a los que asistimos todos. Y esto tiene una relevancia, creo yo, porque también gran parte de la producción del sentido social, ¿no? que se genera ahora pasa por estos grandes fenómenos que son mediatizados, desde luego, pero también habría que decir, creo yo, que por más mediatizados que sean, en su consumo uno tiene una capacidad de transformación, de resignificarlos, de apropiarlos de alguna manera y de encauzarlos a proyectos más individuales, o más colectivos, o más locales, más inmediatos, ¿no? Entonces, esto es una importancia también que habrá que resaltar frente a esas miradas que descreen de que la ciencia social y las humanidades piensen en el deporte como algo banal o algo no importante, siendo que gran parte de la producción, creo yo, del sentido generacional, por ejemplo, ¿no? La generación Pelé, la generación Maradona, la generación Messi, Ronaldo, que por primera vez tenemos dos grandes figuras en un mismo tiempo conviviendo, ¿no? Y rivalizando según los medios, y en todo caso, pues, podemos partir las épocas en sus particularidades y la actual, que es de la globalización. Creo yo que es sorprendente incluso cómo Maradona, sin haber jugado hace muchísimos años, su muerte ha levantado de nuevo una serie de emociones, ¿no? De acciones, de prácticas que mueven en muchos sentidos, ¿no? Hay un sentido político muy fuerte, ahora que he estado siguiendo la prensa, donde Maradona es revisado por cierto tipo de movimientos sociales, ¿no? Sobre todo en la Argentina, y son movimientos sociales que en realidad apuntan a, a proyectos de transformación de la vida social. Por un lado el feminismo y por otro lado el peronismo en la Argentina, que tiene sus propias discusiones, que tiene sus propios contextos, pero solo lo señalo porque está ocurriendo, ¿no? Y no va a ser raro, ¿no? Estas prácticas asociadas que despierta Maradona, como puede ser
seguramente la cantidad de camisetas, ¿no? Como un amigo, Daniel, que espero que esté viendo, Daniel Zambaglione, argentino él, y presidente de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión, que lo veía yo, no sé si fue hoy, que se estaba tatuando al 10, al Diego, a Maragol, a Maradona. Es decir, hay una serie de prácticas culturales, ¿no?, que seguramente van a estar asociadas al fallecimiento o a la figura en términos generales de lo que ha sido el Diego. Y habría que decir que este fenómeno, si parto de que es global, tiene muchas formas de que eso global se haga local. Y la propia mente mexicana tiene la particular con respecto a Maradona, que es compleja, que también es poliédrica y que no es una única lectura la posible cuando intentamos reflexionar sobre Maradona, ¿no? Yo creo que es también acá una tarea pendiente para revisar a nuestro Maradona, el Maradona quizá más procesado a la mexicana, ¿no? Pero no nos dijiste si Pelé, o Maradona, muy pertinente todo. De hecho, nos da para hablar de varias cosas, pero no nos dijiste. A ver, Alfonso, yo ahí voy, porque efectivamente creo que también cuando muera Pelé va a haber una revolución mediática, ¿sí? Entonces ahí se van a volver a presentar estas cuestiones y yo no es que quiera ser salomónica, pero yo creo que para una fase del fútbol, Pelé es el culmen, lo máximo. Y para esta otra que está señalando Homero, la globalizada, es Maradona. Y muy probablemente dentro de unos cuantos años, perdón, ahí rompo lanzas por Messi, ¿sí? Entonces, yo creo que cada época va teniendo su expresión máxima y en función del tipo de fútbol que se juegue, porque Pelé jugaba con una cantidad de estrellas impresionante. Era un fútbol muy vistoso, era un fútbol de magia, era el juego bonito. Ya después empezamos a ver otro fútbol un poco más de fuerza, más atlético, y en algunos momentos esta bipolaridad entre lo americano y lo europeo, allí también estaba representado. Y creo que a Pelé se le debe mucho de ir abriendo también mercado, porque además era un jugador, perdón por la expresión, pero así se decía en ese momento, negro, ¿sí? Y los argentinos tienen un odio con los brasileños impresionante. Entonces, que Pelé haya empezado a abrir estos mercados en Europa nos dan la dimensión que tuvo para el periodo en que él fue el más grande. Y después, entonces sí tenemos que entender a Maradona en otro contexto. Por eso, ahí va mi respuesta a quién es el más grande. Y todavía, no quiero perturbar más, pero a mí me gusta mucho Ronaldinho Gaucho. Homero, ya te vas a pronunciar. Sí, en realidad solo por la pronunciación, será muy rápido. Fui adorador de Pelé sin haberlo visto, ¿no? Y soy adorador de Maradona habiéndolo visto. Y como no tengo una respuesta muy precisa, voy a hacer uso de lo que dijo en su página de Facebook el doctor Gustavo Lins Ribeiro, un importante investigador brasileño, antropólogo, muy querido además. Decía que en esta discusión entre Pelé y Maradona, que es una discusión nuestra, no de ellos, o no fue necesariamente de ellos, no lo sé hasta qué punto habrá llegado, quizás la diferencia es que Maradona sea, si no el mejor, al menos sí el más interesante. Es decir, lo que concurre alrededor de la figura de Maradona es muy atractiva. Permite hablar, como en su momento permite hablar también Pelé, de situaciones, de relaciones de poder que atraviesan a estos dos jugadores en la vida social. Por ejemplo, la cuestión de raza, la cuestión de clase, ¿no? En un principio podemos meter otras dimensiones, pero estas dos dimensiones, como son fundamentales incluso para poder comprender la constitución social y nacional, digamos, los nacionalismos en América del Sur, a partir de la cuestión de la raza y de la clase social, porque ambos provienen de extracciones en condiciones de desventaja muy claras, pero ambos por sus capacidades, ¿no?,
van a lograr lo que han logrado, ¿no? Ser símbolos que incluso a los latinoamericanos nos ponen a discutir en mesas y sobremesas y muchos años más, incluso en pantallas virtuales como es una respuesta salomónica y analítica. Germán. Si vamos a la frialdad de los números, como decía el mago Septién, gana Pelé. Sí. Tiene 3 copas del mundo. De la Copa Ultimate en sus manos. La ganaron 3 veces, él siendo de chavito. Maradona solamente una vez fue campeón del mundo, ¿no? Ya en esa balanza ya perdió. Pero efectivamente, a cada quien hay que darle su espacio y su tiempo. Cada uno es rey y dios en su momento y como tal hay que respetarlos. Pelé es un monumento de ébano. Es un bailarín en la cancha, un poeta en la cancha que sabía distribuir el juego y hacía realmente linduras, ¿no? Unas bellezas con el balón, cambiando ritmo, llevando fuerza, anotando y metiendo la alegría a la cancha y a la tribuna. Maradona es otro personaje, pero es un toro. Maradona es un toro. Iba ahí con un tanquecito adelante, también con mucha habilidad, nadie lo paraba y hacía también jugadas excepcionales, ¿no? Grandes toques de balón y también grandes goles, hasta goles fingidos, ¿no? Y aquí hay unas diferencias tremendas, ¿no? Después de sus carreras de fútbol, Pelé, el rey, se convierte en un adorador del poder, ¿no? Está siempre a favor de Joao Avalanche, está siempre atendiendo a todos los requisitos que dice la FIFA, a todos los grandes comerciales, tiene su cara de buena gente, maravilloso, pero atrás tiene una historia negra, Pelé, ¿no? Y Maradona no, Maradona es un rebelde, Maradona siempre fue un rebelde, y es algo que lo identifica más con el barrio, que siempre está contra la FIFA, siempre está contra los directivos, y para que pusieran el grito en el cielo los políticos, saluda a Fidel Castro y a Chávez, ¿no? Eso ya para muchos que pagan los boletos para ir al fútbol de 10,000, 15,000, 100,000 pesos, no les importa para ver un partido de una Copa del Mundo, ver que una estrella salude a personajes como Fidel Castro o Chávez. Correa y Evo Morales y otros tantos. Evo Morales, entonces, o sea, Maradona es un rebelde. Y estoy casi seguro que la imagen mítica de Che Guevara, que vemos ahora, que se ve en los estadios incluso, no es de dudarse que la próxima imagen que veamos sea la de Maradona, también junto con la del Che Guevara, ¿no? Entonces hay rebeldía también, una rebeldía muy diferente a Pelé. En eso hay unas diferencias abismales. En el fútbol puede haber coincidencias y los números le dan la razón a Pelé, pero cada quien está en su tiempo. Y de Messi ya ni hablo, pues Messi es una maravilla. Es una pequeña estatua de porcelana que juega maravillosamente al fútbol, pero no tiene conexión con la sociedad. Si se dan cuenta, es un taciturno, es un hombrecito que juega para sí mismo, no juega para el equipo, no juega para divertirse, no juega para el arrojo, no juega para que todos tengan una relación alrededor de Messi como lo tuvo Pelé, como lo tuvo Maradona. Y Mirna, lo que decías, que cuando muera Pelé, yo creo que va a ser diferente, porque aquí nos agarró de sorpresa Maradona, ¿eh? Sí. Agarró de sorpresa la muerte de Maradona y llama más la atención. A Pelé ya sabemos que en algún momento tiene que morir el rey a muerte, morirá, porque pasa a los 80 años, ¿no? Pero las muertes sorpresivas, como la de Pedro Infante, son las que pegan más, son las que pegan más en el sentir de los aficionados, ¿no? O de los seguidores o de las masas. Me ha parecido muy interesante sus respuestas. Me voy a permitir comentar, por ejemplo, que en mi caso, que soy de la generación Maradona, siempre me ha parecido claramente por los números y por varias cosas, los 2 goles que mete a los 17 años Pelé en la final contra Suecia en el 56, me ha parecido mejor jugador Pelé, pero no es el que me tocó ver. Pero no solamente eso, el elemento sorpresa del que habla Germán. Ahora, ambos, Pelé y Maradona, son un mito, pero en el momento en el cual uno es un adolescente y está viendo el partido en vivo, Inglaterra, Argentina, en el Mundial del 86, y ve un momento que después se volverá mítico, pero en ese momento lo que crea es desconcierto, es casi irreal. Es algo que me parece que le da una dimensión. Entonces, por muy importante que sea Pelé, en ningún momento me provocó todas las reacciones positivas, críticas y de muchos tipos que creo que en muchas generaciones despierta Maradona. Quiero saludar a la gente que nos está viendo.
Dunia Salas, por ejemplo, compañera de prensa UB, dice, me gustaría ver este equipazo de invitados, pero en la cancha. Saludos para todos. Jairo López, compañero nuestro del SEC, investigador, dice, en Argentina hay una corriente de investigación muy fuerte y seria sobre las culturas populares y el fútbol. Autores como Pablo Alabarces, el Maradona de la sociología, ha hecho grandes aportes al respecto. Por ejemplo, como hoy ya se habla del paso al estudio de las culturas postpopulares en un mundo altamente mediatizado, etc. Para no hablar del clásico texto de Norbert Elias sobre el rol de los deportes masivos en el proceso de civilización. Saludos a las y los ponentes. Saúl Hurtado dice, similar al cambio de generación que hay con Ronaldinho Brasil y Messi Argentina. Luciel Olmos, compañero de la primaria Graciano Valenzuela, con quien jugamos muchos cáscaras, dice, Pelé y Maradona son de épocas diferentes, pero marcaron de manera eterna al fútbol. No se puede comparar. Lo que sí lograron fue destacar en sus clubes y en la selección. Eso no sucede tan fácil hoy en día. Javier Mesa dice, la figura de Maradona en Argentina es imposible separarla del conflicto de Argentina contra Inglaterra por las Islas Malvinas. ¿Es posible que exista una figura político-deportiva tan grande como Maradona? Bien, ya que salieron varios temas, ahora otro que me parece muy importante tocar, porque también está latente de manera muy, muy clara, tanto como el tema Pelé, es, les voy a pedir a cada uno de ustedes que hablen de un punto polémico, oscuro, negativo, cuestionable de Maradona, el que les parezca muy importante, y sobre esta idea que también flota muchas veces y sobre debe separarse lo que ocurre en la cancha de lo que no ocurre en la cancha. Uno de los títulos originales para esta mesa era justamente una frase de Maradona que decía, la pelota no se mancha, lo había sugerido Homero Ávila, y esta frase es cierta o no, así que les pido que, primer punto, lo polémico, segundo punto, esa interrelación, cómo se da. Quien quiera comenzar. Y seguimos esperando a ver si Raciel Martínez a lo mejor se une. Ya llegó Raciel, por fin. Hay que hacer el cambio, entra Raciel a la cancha. Sí. Damos un saludo y lo seguimos esperando, no perdemos la esperanza de que se integre. Hay un problema técnico que tiene, pero esperemos que se integre. Bueno, ¿quién comienza? Pues, bueno, yo, antes, lo que se comentaba, antes de esto lo que dices de lo negativo, sobre en el Mundial del 86, siempre se ha dicho que el mejor gol de la historia del siglo y del mundo de los mundiales fue el partido el gol que le anota Maradona a Inglaterra. Y Maradona lleva en ese momento el peso de la historia en los hombros. Entonces esa fortaleza, ese torito que va sembrando ingleses, es precisamente la venganza de los argentinos contra Inglaterra, ¿no? Sí. Fue un buen gol, sin duda alguna, mucho talento, pero para mí el gol que fue de maravilla, para mí el mejor gol del Mundial fue el de Manuel Negrete. Fue una obra de arte, que si bien la carga política, la carga histórica del gol de Maradona es lo que lo ha marcado como el gol del siglo, para mí la obra de arte fue la de Negrete contra Bulgaria. Pero bueno, las cosas negativas de Maradona, eso se ha llenado también muchos análisis, muchas palabras, desgraciadamente, y aquí va lo que sucede con los personajes que nacen del barrio y que, como dice Eduardo Galeano, se enferman de exitocina, ¿no? Se pierden en el éxito. Y entonces tienen, con todo el dinero del mundo, tienen todos los vicios habidos y por haber, sin ninguna madurez en su vida. Y aquí vemos, cuando están jugando con el Barcelona, cómo se tuerce totalmente la vida de Maradona. Y le sale el espíritu de barrio bravo. Hay un pleito tremendo que tiene en un partido con la Copa del Rey. Lo expulsan. Y ahí viene toda una situación que todavía empeora más cuando se va al Nápoles. De hecho, lo acusan de tener relaciones con la camorra italiana, ¿no? Sin embargo, esa fuerza, esa bravura, sigue significando el barrio mismo, ¿no?
Y aquí también están los linderos de qué es lo bueno, digo, no quiero poner lo bueno y lo malo, sino que los linderos de que luego se convierten en ejemplos de que ese es el gran ídolo y así tiene que ser. Y entonces se le perdona todo, ¿no? Y yo creo que tampoco debe ser eso. Él mismo pide perdón en el estadio de Boca Juniors, él cuando dice precisamente la frase que Homero nos lo recordaba, la pelota no se mancha, ¿no? Y reconoce todos sus errores, pero es uno tras otro, ¿no? Recuerdo un poco la crónica que hace Ricardo Garibay sobre las glorias del Gran Púas, que se dedica a seguir a Rubén Olivares, que es también boxeador de barrio, y todo su dinero lo dilapida con los cuates, con las mujeres, emborrachándose. Luego lo van a sacar de la cantina para llevarlo al ring, para que pelee. Y algo sobrenatural de estos personajes, van más allá de lo humano, ¿no? No sé dónde sacan fuerza para jugar, pero juegan en esas condiciones, ¿no? Y lo hacen, lo logran. Pero tampoco, digamos, son como los parámetros para seguir, ¿no? Y hay esos elementos que se convierten negativos y son demasiados los que tiene Maradona, lo convierten también en un personaje controversial, ¿no? Un personaje que a algunos pues les parece realmente pues poco defendible, ¿no? Y más si hablamos del caso de las mujeres, ¿no? Que ese es un tema que ahora lo sacaban a colación y fueron las únicas cuando visiblemente sacaron la mano, levantaron la mano, Laura Pausini, que dijo que no tenía por qué tener tanta difusión la muerte de Maradona, y el caso de Paula da Pena, que es una jugadora de la Liga Gallega, estamos jugando, que en el minuto de silencio ya se sentó, ¿no? Dijo que se sentaba en protesta porque pues Maradona era precisamente un personaje que golpeaba mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de esas cargas, todos se juntan en personajes como Maradona, ¿no? Y hay que tomarlo en su justa dimensión. Muy bien. Yo retomo la pelota. Perdón, leo un mensaje rápido de Raciel. Dice, me dio un calambre durante el calentamiento, hace mucho frío. Creo que por eso no pude entrar, es decir, a la sesión. Igual entro como Rummenigge en tiempos extras y le gano a Francia. A lo mejor ahorita llega y nos pone en nuestro lugar. Que llegue. Y menos mal que fue un calambre y no lo que le pasó a Jiménez. Pero bueno, yo también creo como Germán que hablar de lo correcto, lo incorrecto, pues depende, ¿sí? Para mí que soy de los años 80, formada en un pensamiento crítico latinoamericanista, el que esté con Fidel o el que esté con Evo, con Correa, con Chávez, yo no lo veo negativo, yo digo, es una forma de tomar partido por parte de una corriente de pensamiento política y lo hace patente. No creo que eso a los dueños de los balones les guste mucho. Entonces, en ese sentido, ¿quién tiene la vara para medir qué es correcto y qué es incorrecto? Y las cuestiones de las perspectivas de violencia intrafamiliar o con otras mujeres, yo me explico que también es un enfermo. El consumo de la coca te lleva a posturas de mucha violencia. Entonces, es lo que también a mí me interesaría comentar. Hay que mirarlo como un enfermo, como un adicto. Luego, esto no se comprende muy bien. Se cree que con fuerza de voluntad, entre comillas, vas a poder salir de esta situación y no es así. Es un verdadero infierno. Y además, si tienes toda un grupo de personas que no te permiten salir de allí, que por el contrario te quieren mantener porque de ahí ellos viven, pues también eso hay que entenderlo. Entonces, a mí me parece que esta situación de comprenderlo también como un enfermo, y no es porque la muerte lo embellezca, no, sino es que también tenemos que reconocer este tipo de situaciones, este tipo de adicciones y el peso que tiene. Y claro, pues si es un personaje de esta altura, pues entonces se va a emplear para denostar, ¿sí?
a quienes consumen, porque Pelé es bien portado, como dice Germán, ¿sí? Y está a favor de la gente de la FIFA y no se mete con los otros intereses. Y Maradona no, Maradona tiene toda la razón, Germán, es un rebelde, pero es un adicto también. Muy bien. Olivia, Homero, ¿quién sigue? Sí, bueno, pues yo creo que esto también es un tema altamente debatible porque al iniciar, incluso con Homero comentábamos que eso ha trastocado todos los movimientos feministas, sobre todo en Argentina, ¿no? Hay muchas feministas que dicen que ahorita se encuentran en crisis precisamente porque es muy debatible esto, o sea, hay gente que nació con esta imagen de Maradona, de compromiso, de felicidad, de una persona con la que es fácilmente identificable, pero que ya después todo lo que hace pues revierte todo ese proceso. Lo que sí es cierto es que pues no hay manera tampoco de justificarlo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, es una situación muy compleja y además muy violenta, o sea, independientemente de que él haya sido pues luminoso, que haya tenido esa parte luminosa, yo creo que la otra parte es una parte profundamente oscura y que es muy dañina para la sociedad. Entonces es altamente cuestionable y altamente discutible. Tampoco se trata de decir es una cosa por otra. Yo creo que las dos cosas están por los elementos que están ahí visibles, pero de ninguna manera puede uno justificar bajo ninguna justificación. No se puede hacer en cuanto al comportamiento porque yo sí considero que es mucho más dañino el maltrato que hizo, por ejemplo, a las mujeres, o sea, los efectos son mucho más dramáticos, más visibles, tanto a la persona que se los hace como al entorno, que esas manifestaciones también sublimes de alegría, no sé, de fervor que se tuvo al ver cómo era Maradona en la cancha. Entonces, yo creo que son cuestiones difíciles de abordar, que son reales. O sea, Maradona tuvo esas dos caras, esa luminosidad como jugador, pero también esa parte negra y oscura que lo llevó, bueno, pues a la muerte, ¿no? Porque si él no hubiera caído en lo que cayó, seguramente podría estar vivo ahora, pero bueno, eso fue lo que lo mató por elección, por la justificación que sea, pero sí, desde mi punto de vista, de ninguna manera justificable, ¿no? Homero. Sí, Homero, te escuchamos. No, es que decía que Germán pidió la palabra y que la tome, pues. Preferiría al final que tú comentes, Homero, para leer un texto de Galeano sobre Maradona, precisamente sobre este tema. Comento, entonces. Pasa que también me cuesta mucho trabajo comentar esta situación, digamos. Yo estoy de acuerdo en términos generales con que es una figura contradictoria, Maradona, que es injustificable, el lado más oscuro que ya la prensa se encargó como de multiplicar y agrandar, no de comprender, que a lo mejor sea incomprensible, porque en realidad toca los límites de la ilegalidad o de lo delincuencial, que nunca que pagó, como dice, él mismo reconoció y dice que me equivoqué y pagué, ¿no? Mucho tiempo después de esa aceptación, después de haber cometido esas cuestiones que lo sacaron del fútbol. Y entiendo que hay una serie de conductas absolutamente reprobables, ¿no? Yo creo que nadie estaría de acuerdo con ellas, en aprobarlas o en verlas bien. Y ahí creo que el tema es más bien sobre la pedagogía del fútbol. El fútbol y sus figuras no son cualquier tipo de persona, ¿no? Están finalmente dando pautas o dando pie para cierto tipo de la prescripción de una conducta, digamos, ¿no? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es? Si esto además es amplificado por los medios de comunicación, la cuestión se convierte en algo realmente complejo que amerita reflexiones detenidas, con más tiempo, ¿no? Me cuesta trabajo decir algún punto polémico de Maradona. Creo que tiene muchísimos, pero digamos que uno de ellos en realidad tiene que ver con cómo los poderes, por ejemplo, mediáticos y políticos, ocuparon la figura de Maradona, ¿no? O sea, también Maradona también es empujado, también es llevado a esos precipicios
un chavo que en realidad se dedicaba a jugar fútbol y era Dios, ¿no? Como tal, en la cancha, que no tuvo elementos o posibilidades, el conocimiento, la fuerza, la capacidad para soportar quizá todo ese tipo de presión, ¿no? Pasa que mi acercamiento a Maradona, en un sentido, lo reconozco, es muy emocional, ¿no? Su fallecimiento me conmocionó y no sé por qué. No sé por qué, yo no lo conocí, nunca fui a un partido, yo solo lo he visto por televisión y tengo la impresión que desde la subjetividad y la emoción uno puede encontrar un conocimiento, ¿no? Que se pueda convertir en una especie de análisis o de acercamiento, de seguimiento, donde encuentro que la pedagogía maradoniana, en este caso el fútbol, tiene que ver más bien con todo lo que posibilitó en nosotros, ¿no? Con eso empático que no te dice nadie, pero que el solo hecho de ver en el campo, cuando tú en el campo eres libre con una pelota, que no se mancha, cuando tú ahí eres feliz y detienes el tiempo y las dificultades de la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, es más valioso ir a alcanzar al balón, pegar al balón, pasar el balón, anotar el gol, ¿no? Sin importar si pierdas o ganes, que es doloroso si pierdes y es lo mejor si ganas. Yo creo que allí encuentro a mi mejor Maradona. Yo intentaba responderme diciendo que hay varios Maradonas, ¿no? El Maradona más dentro del lado político, ¿no? Retomado por la dimensión política, el más mediático, el monstruo, ¿no? Digamos, el dios y el demonio, ¿no? Esa dualidad que desde luego lo convierte en una figura muy, muy atractiva. Entonces, entiendo que el fenómeno Maradona no sería solamente lo positivo, sino también lo negativo, pero digamos que en términos personales yo me acerco y me emociona Maradona, o me conmociona su fallecimiento sin saberlo, sin pensarlo, sin medirlo. Sí por sorpresivo, pero es más sorpresivo el hecho de que yo no tengo una respuesta por qué Maradona ha sido tan importante en la vida, y yo encuentro una especie de respuesta muy rápida que tiene que ver con que un futbolista de ese tamaño, un artista de ese tamaño, ¿no? Porque hay una poética en el fútbol, y sobre todo en la que juegan los grandes jugadores como Maradona o Pelé y los otros que se han nombrado y muchos más, Cruyff, por ejemplo, que en ese sentido marcan emocionalmente sin que tú te des cuenta. Es un poco como el arte mismo. Tú ves y nadie te está explicando qué es lo que estás viendo, ni puedes explicarte qué es lo que estás sintiendo. Pero en el caso además de Maradona, nos hacía felices a los que no conocíamos el arte, ¿no? Y esa felicidad y esa lucha y ese esfuerzo en una cancha que, insisto, detiene el tiempo, detiene el hambre, detiene la sujeción, digo, yo me emparento con eso. Creo que es lo que hizo para mí que Maradona, en su repentina muerte, de alguna manera, o sorpresiva, me marcara más sin saberlo, ¿no? Estamos llegando a ámbitos teológicos. Ya salió Maradona como Dios y como demonio. Comentaba hace un momento Germán, ¿no? Sobre Pelé, que aparentemente puede ser un modelo, pero tiene una historia negra detrás. Y bueno, también habría que recordar que este elemento estuvo muy presente en la construcción del mito de Pelé, aunque no fuera el mundo mediático globalizado. Recordemos que también por venir del entorno más jodido, con una carga terrible de racismo, y que además, cuando empezó a jugar, ni siquiera estaba acostumbrado a usar tacos, zapatos, porque siempre había jugado descalzo, ¿no? Ahora, antes de que Germán nos lea el texto, yo solamente me permitiría reproducir algo de lo que he visto en estas discusiones sobre este tema. Los ídolos deportivos no solo son ídolos, sino además son modelos para los niños y los adolescentes. Por eso quizá hay mayor repercusión o problemática por lo que hacen. Ahora bien, desde mi punto de vista personal debatible, me parece que se fijan más la opinión pública en estos aspectos negativos con las figuras deportivas o de los artistas de cine o de televisión que con otros ámbitos. Me parece que es más raro que se rasque, por ejemplo, en la vida de los artistas, que también están endiosados, a menos que cometan actos muy flagrantes, y entonces sí pasa. Pero cualquier artista que veamos, Mozart, Beethoven, el pintor que se les ocurre, si lo buscamos un poquito, vamos a encontrar lo mismo. Igual pasa con los géneros. Se habla mucho del rap, del reggaetón, del hip hop como algo machista y todo esto, pero si nosotros vemos los otros géneros, la ranchera, el bolero, la clásica, la ópera, también tiene eso. Entonces, solamente quería comentar eso. Elisa Rashkin manda saludos y comenta a partir de lo que dijo Germán: imagen mítica de Maradona, quien ya llevaba su tatuaje
de la imagen mítica del Che. ¿Qué hay ahí? ¿Un doble mito? ¿Una puesta en escena del imaginario revolucionario del siglo XXI en plan de reciclaje productivo? Dice Elisa también, gracias Mirna por esa mirada comprensiva sobre la adicción como enfermedad, ese lado trágico del asunto. Alguien que no sabemos quién es, dice, como consumidora frecuente de cafeína, yo no tendría cara para hablar de las adicciones de Maradona. Sorprendente, no tanto, las amenazas de muerte que ha recibido Paula da Pena Sánchez. Estoy de acuerdo con la doctora Olivia. Qué interesante estudiar el fenómeno de Maradona, pero qué curiosas las justificaciones que se hacen en nombre de la leyenda que representa. Saludos. Ana Pérez dice, tal como lo mencionó la periodista Marion Raimé, ¿cómo recordar a un hombre que en realidad supo ser varios al mismo tiempo? Lo acaba de comentar Homero, poniendo de manifiesto la dificultad de nombrar a Maradona, un jugador brillante en la cancha, pero fuera de ella un hombre con actitudes machistas. Y de nuevo, Edgar Lucía Olmos Marín dice, apenas tiene de manera visible al menos unos 20 años que el fútbol se está haciendo más integral en el desarrollo del jugador. Por eso las conductas se han modificado mucho. Aún así, hay excepciones. Germán, te escuchamos. Sí, es bueno, a mí me gusta mucho lo que escribe Eduardo Galeano, y sabemos que es uno de los que ha aportado mucho para la literatura y el fútbol, junto con Juan Villoro y Martín Caparrós. Han hecho cosas realmente que hace posible que le demos todavía otro sentido literario, poético, teórico al fútbol, ¿no? Entonces, esto que escribe de Maradona, creo que es muy, muy acertado. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la excitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga. Es un texto que... Me recordó algo que comentó un escritor argentino también, César Aira, que decía, me escribió algo así como, me interesa Maradona como toxicómano, lo que haga dentro de la cancha me es indiferente. Bien, sí. Hemos tocado muchos temas y hay seguro cosas que están en el tintero, así que yo les pediría que algún tema que no hayamos tocado, que les interesa a ustedes tocar, salga aquí a la cancha para comentarlo. Seguro de que hay varias cosas de las cuales... Alfonso, pueda comentar algo. Creo que, bueno, ahora que yo he estado leyendo un poco sobre Maradona, porque si bien es cierto, en la última fase las únicas imágenes que teníamos eran imágenes muy distorsionadas y hubo un momento en que llegamos a perder el sentido de lo que era Maradona y gracias a toda esta época de información hemos recuperado esa grandiosidad de Maradona que, pues, vaya, lo espectacular y todo lo que nos hizo gozar, creo que es irrepetible, será irrepetible mucho tiempo. Y bueno, yo creo que hay un punto importante que yo he estado pensando en estos últimos días después de que supe que había muerto, y era ese compromiso y ese apasionamiento que sentía por el fútbol, pero de manera muy genuina, incluso al grado de anteponerlo a cualquier otra cosa, o sea, a los mismos poderes del fútbol, pero incluso al dinero. O sea, a pesar de que él ganó mucho dinero y que pudo haber estado muy bien, hubo momentos en los que él tomó decisiones que estaban en función solamente del fútbol, de la pelota, ¿no? Connie muchas veces le ofreció el doble para irse, para que se fuera de donde estaba, y nunca lo aceptó, y entonces eso provocaba incluso dentro de los aficionados del Nápoles pues todavía mucho más fervor, porque en realidad para él eso no era importante. Lo que para él contaba
era pues el balón y la lealtad que le tenía, los valores que ahora, por lo menos, o sea, Messi, por supuesto que es indiscutiblemente lo mejor que tenemos ahora, pero su vida está guiada en otra forma, ¿no? O sea, ahí el dinero, los negocios, o sea, eso se anteponen muchas veces. Entonces, lo que Maradona representa también es un profundo apasionamiento y un amor hacia lo que es y lo que representa el fútbol. Incluso hay unas crónicas que relatan que las primeras entrevistas que él dio cuando era un niño, cuando tenía 10 años, entonces a él, y además él es miembro de una favela argentina, pobre, que no tenía nada, o sea, lo primero que le dicen, ¿y tú cuáles son tus aspiraciones? Y él nunca dice, pues, tener dinero o ayudar a mi familia, o sea, lo primero que él dice es, mi sueño es estar en el Mundial, y el segundo sueño es ser campeón, cuando no tenía ni siquiera zapatos para correr y andaba en un campo, ese era su sueño. Yo creo que esa era realmente la pasión que él tenía y que lo expresa en la cancha y que lo hace también tan valioso. Entonces, o cuando se arrepiente, cuando dice el culpable soy yo, ¿no? El culpable no es el fútbol, o sea, la culpa es mía, pero la pelota no tiene la culpa, eso es otra cosa. Entonces yo creo que esas son manifestaciones del profundo amor que él daba al fútbol, y creo que ese es un valor que se perdió, que ese tampoco no existe, por lo menos no como lo tuvo Maradona. Es decir, también hay una imagen de Madonna como mártir, aunque también se dice que fue maltratador, y hay esa doble vertiente. Raciel, le mandamos saludos de nuevo, dice, oh, me da coraje no poder entrar, me siento gentile cuando rompió la playera de Maradona en el Mundial de España. Y nos vuelve a mandar saludos a todos nosotros. Lo que han dicho ustedes, me permito comentar dos cosas que me llamaron la atención. Esta cuestión de Maradona jugando en los clubes, ya no solamente en la selección, sino en el Nápoles o muy poco tiempo en el Barcelona, etcétera. Ese tema que me parece que también está muy presente siempre en el fútbol, si el fútbol como algo de clubes o los mundiales. Por ejemplo, a mí por mucho que me interese y me puede emocionar eventualmente los torneos, las ligas nacionales, las ligas locales, los torneos, la Copa de la UEFA, lo que sea, nada como el Mundial, ¿no? Y tengo amigos que les pasa lo contrario y siempre hay discusión no solo sobre qué nos gusta, sino sobre qué es más importante. Y hay gente, por ejemplo, que le niega la categoría de gigante a Messi justamente diciendo, bueno, el Mundial no ha hecho nada, punto. Ahora, esta cuestión de Maradona en Nápoles, siendo tan importante, nos sirve para ver esos matices también de nacionalismo. La división interna que hay en Italia, donde al final la cuestión regional es mucho más importante que la nacional porque no ha habido una integración como tal, por lo menos en muchos aspectos, y esto lo muestra. Ahora, desde mi punto de vista, pienso que es probable que no pueda volver a ver un jugador, quizá, como Maradona o como Pelé, por algo que no tiene que ver con la calidad del juego, y es el hecho de que ambos pertenecen a la etapa de los medios centralizados, cuando no había internet y muchas cosas que hace que la gente puede elegir qué ve, y en aquel momento todos veíamos lo mismo, absolutamente todos, había muy pocas opciones para ver, y entonces lo que impactaba en la televisión impactaba paradójicamente a nivel global realmente. Entonces pensaba en esas cosas a partir de lo que han dicho. No sé si ustedes quieren comentar algo sobre esto u otra cosa que haya quedado en el tintero. Alfonso, a mí me gustaría retomar algo que Homero ha señalado por allí en el sentido pedagógico del fútbol, ¿sí? Yo creo que efectivamente los medios juegan su papel, pero también quienes recibimos podemos modificar de alguna manera los mensajes. Entonces, aquí yo diría, yo voy a seguir promocionando a un Maradona que es un rebelde, un chico que le genera todavía la sensación de aspiración a muchos chavitos del barrio para superarse, que se dedica cuando está dentro de la cancha a practicar el deporte con gusto, con convicción. Eso es lo que yo retomaría con mis estudiantes, con mis sobrinos,
que cuando me pregunten, sí, tiene algunos aspectos negativos y ustedes los van a saber porque los medios los dimensionan de una manera impresionante. Pero yo lo que les puedo decir es que también te permite soñar, te permite buscar a través del deporte una forma de ser, porque otra vez el deporte, el fútbol es más que los 22 ahí jugando en la cancha. Entonces, yo me quedaría con esto, con este sentido pedagógico de recuperar a Maradona como el gran jugador que fue. Muy bien. Germán, ¿quieres decir algo? Adelante. Y Alfonso, tú que mencionabas de que algo que quisiéramos comentar, algo más de Maradona, su etapa de showman, tenía su programa de televisión, La Noche del 10, que era muy bueno, por cierto, y ahí entrevistó a Pelé, por cierto, entrevistó a Chespirito también, que tanto a Pelé como a Chespirito le mostró su admiración, se mostraron admiración mutua, ¿no? Y era divertido su programa. Y en el Mundial de Brasil, a través de Telesur, una de las cadenas de televisión que odian las grandes cadenas de Estados Unidos, tenía también su programa de análisis, y era muy bueno su programa de análisis de Maradona en el fútbol, además que conocía medio mundo del fútbol. Entonces, su etapa de showman también nos mostraba que era un personaje inteligente, o sea, no era cualquier persona Maradona, tenía una facilidad de análisis y una facilidad de palabra que podía mantener un programa de televisión en muy buen nivel, en muy buenas condiciones, algo que perdió ya cuando fue director técnico de los Dorados de Sinaloa, Entonces, ustedes recuerdan cuando termina un partido termina un partido y se le acerca a Roberto Gómez Junco de ESPN y le dice, ¿y cómo ves al próximo rival? Y todo Maradona ve por todos lados, se dice, y no dice nada. Ahí las declaraciones de Maradona es que no dice nada, lo cual nos demuestra que ya estaba muy mal. Ya tenía un problema ya muy severo en su cerebro, en ese momento. Y cuando estaba con los Dorados de Sinaloa, él ya estaba muy enfermo, y algo que se critica mucho de su círculo cercano es que no lo cuidaron. Y me recuerda un poco lo que hace un momento mencionaba del Púas Rubén Olivares. O sea, todo el mundo vivía del Púas Olivares, así que yo me imagino que el círculo de amigos de Maradona vivía de él, y pues lo emborrachaban o le llevaban de cocaína o de drogas, y no les importaba físicamente Maradona. Yo creo que su propio círculo lo fue llevando a la muerte, ¿no? Tanto así que ahora su propio médico está en problemas para saber realmente por qué murió Maradona, ¿no? Habría que recordar que las glorias del Púas, la mayor parte de la entrevista a Ricardo Garibay, del diálogo, es en la cantina. Lo anda persiguiendo. La película transcurre ahí. Gracias, Germán, por recordar el Maradona mediático. Esto me hizo recordar algo que comentó hace un momento Homero, donde hablaba como es la realidad de mucha gente, de los niños y adolescentes, pero de mucha gente, cuando se está en la cancha de juego, que lo más importante sea el balón, y el tiempo se anula, y se anula el contexto y el mundo y todo esto. Es muy curioso porque en estos días que he estado viendo entrevistas con Maradona, me llama mucho la atención cuando habla del Chavo del Ocho, otro monstruo negro de la inteligencia mexicana especialmente, y verdaderamente le cambia la mirada, se ilusiona, o como cuando conocía parte del elenco no podía ni hablar, los abrazaba y lloraba, ¿no? Es decir, para él representaba algo ahí. Entonces vemos cómo estos elementos culturales dan la vuelta, latinoamericanos, ya todos vueltos mito. Luis von Pulitz, otro alumno, exalumno, ya exalumno porque ha egresado del SEC, ya es maestro del SEC, dice, le mandamos saludos, dice, Maradona fue el héroe de las 1000 caras. Hay aspectos muy oscuros de su vida, pero detenía el tiempo cuando pateaba un balón y aliviaba las penas cuando jugaba con alegría. La victoria contra Inglaterra, exponente del imperialismo, fue doblemente deliciosa. Con un gol pícaro, cuántas veces las potencias no se aprovecharon de los países menos poderosos, y con un bellísimo gol legítimo que ni la reina Isabel podía anular. Es difícil no hablar con cierto romanticismo de su figura, pero como estudiosos no debemos idealizarlo. Interesante comentario. Adelante, ¿que alguien más quería comentar algo?
Y además tenía la fuerza de la izquierda, ¿no? Tanto en el pie como en la mano. Era un simplemente. Sí, exactamente. Sí. Hay un detalle, por ejemplo, que también algunos ídolos tienen, la empatía con el pobre, ¿no? Y eso hace que el fenómeno crezca mucho. Esa empatía con la pobreza es enorme. Y hay un detalle, por ejemplo, en Nápoles, cuando se acuerda en Nápoles jugando, conoce a un chavito en el barrio que juega fútbol, como bien nos lo dice Homero, y está en una cancha enlodada, y está organizando un partido de fútbol para reunir dinero para su operación, porque el chavito está enfermo. Maradona lo conoce y le dice que lo va a ayudar. Pero no le dice te voy a dar el dinero, ¿no? Sino te voy a ayudar, ¿no? Entonces, lo comenta con el dueño del equipo y le dice, no, ni loco, no vayas a ir a esos partidos, eso te puedes lastimar, yo pierdo millones. La rebeldía de Maradona hace que convenza a sus equipos del Nápoles y lo llevan a jugar al lodo. ¿Sí? Y Maradona juega un partido sensacional en pleno lodo, él es de barrio y sabe cómo jugar en el lodo, y gana y reúnen dinero para la operación del chavito. O sea, esos elementos de la empatía con la necesidad, con la pobreza, que son las que llegan al corazón y al sentimentalismo, créanme que no muchos lo tienen, ¿eh? Por eso es ídolo, por eso es ídolo. No vamos a hablar de que sea un símbolo, es un ídolo. Ahora, a mí me gustaría recordar a partir de eso, si me permiten, ver cómo en los últimos 20, 30 años la figura de Pelé se ha vuelto sobre todo institucional por lo de la FIFA, ha hecho comerciales de bancos. ¿Qué más se puede decir que eso? Pero cuando mete su gol número 1000, recordarán que se hace un inmenso festejo, se interrumpe el partido, Pelé está en hombros y en ese momento dice, quiero aprovechar que ahora los ojos del mundo están puestos en mí para hablar de los pobres de Brasil y de los pobres del mundo, y no olvidemos, y se echa todo un discurso sobre ese tema. Esa imagen ha quedado desdibujada, pero siempre hay un elemento ahí que está gravitando de la misma manera que ahí dice, bueno, Maradona ha dejado el poder, finalmente alguien como Chávez, como Evo Morales, como Correa o como Castro eran el Estado y también tenían el poder. Entonces, sí, claro, hay esta doble vertiente, ¿no? ¿Algo más si quieren comentar para ya ir cerrando? Yo quería comentar el hecho de que, a pesar de que la producción del Maradona oscuro, ¿no? Que se ha sostenido desde que salió en el último Mundial del 94 hacia la fecha, ¿no? Sostenido sobre todo en el discurso mediático, ¿no? Del cual dijimos que, bueno, uno tampoco está de acuerdo con una serie de esas conductas, digamos. Me parece que frente a esa imagen oscura de Maradona, es de alguna manera, si no increíble, pero sí llama mucho la atención, el hecho de que en su fallecimiento resurja esa otra lectura que está abajo en el pueblo. Es decir, que no son los medios los que hablan de Maradona, sino que es el pueblo que glorifica a Maradona. Es decir, hay un contrapoder en el pueblo, ¿no? A partir de la misma figura que la tienen, digamos, los medios de los últimos años, ¿no? Y gracias a la conducta del propio Diego, en un sentido más bien negativo. Quiere decir que alguna potencialidad hay en esta figura, ¿no? Que anida en el pueblo, que respira en el pueblo, ¿no? Y que se sostiene en el pueblo y que va a seguir así. Me parece entonces que de las lecturas que caben aquí, ¿no? Que son desde la resistencia, la rebeldía, la empatía, la capacidad de generar cohesión, comunidad, proyecto, ¿no? Proyecto político o social, es una de las cosas que me parecen más destacables, desde luego, de una figura que no era política en sí misma, ¿no? Una figura, o que lo era de otro modo, digamos, no como político, sino como jugador y como concentrador de los medios que lo apabullaban todo el tiempo, un poco en el sentido que menciona Elisa, que pensaba también yo y que ahí coincidimos, que de alguna manera en Maradona ocurre una fusión de símbolos, ¿no? Él es un símbolo ya que porta en su piel otros dos símbolos, ¿no? Una acumulación, el Che Guevara y Fidel Castro, ¿no? Y la lectura que eso nos demanda debe ser algo más, digamos, algo más complejo, porque hay una especie de nueva síntesis, ¿no? que relanza otras lecturas, ¿no? Maradona a lo mejor no tenía, no parecía ser una voz política,
siéndolo de muchos otros modos, ¿no? Siéndolo quizás sin una preparación, no sé si digamos, de militancia o ideológica política, pero en la práctica él, digamos, tomó una línea, ¿no? Que es esta línea de la izquierda, más bien latinoamericana, que quizás tiene más peso y que es la que sostiene su ser presente, su ser en lucha, ¿no? En muchos movimientos sociales, más allá de la forma que asumió en los medios, ¿no? Escapa incluso a esa especie de control mediático gracias a que está vivo en otras formas, en otras acciones, ¿no? Saludamos a Elisa Rashi, nuestra compañera del SEC, y Saúl Hurtado tiene una pregunta para quien quiera responderla. Dice, saludos, me gustaría saber su postura respecto a esto. ¿Creen que tenga alguna repercusión la muerte de Maradona dentro de la sociedad argentina, considerando el fútbol y la perspectiva de género como ejes que rigen la identidad de los habitantes de ese país? ¿Alguien quiere responderla? Una pregunta complicada e interesante. ¿Quién se anima? ¿Quién salta a la cancha? Yo en lo que ustedes responden algo y se animan, yo solamente comentaría mucho el fenómeno que dio la vuelta al mundo en los medios de comunicación, de cómo cuando el gobierno argentino decide que ya no va a seguirse velando el cuerpo de Maradona, hay tumultos, ¿no? Que rebasan a la policía y son como una muestra muy clara del fenómeno Maradona, pero también de la debilidad de las instituciones en América Latina, desde luego no solo en Argentina, ante un fenómeno de verdadero empuje social que rebasa todas las costuras y todas las coordenadas establecidas. ¿Alguien quiere responder a la pregunta de Saúl Hurtado? Pues yo creo que ya estamos viendo resultados porque estamos dialogando, ¿no? Y se está llevando a la mesa del debate muchos de estos temas que bueno, que si bien es cierto se han planteado, pero yo creo que también la muerte de Maradona obliga a seguir replanteando conceptos en todos los sentidos, desde el feminismo, los problemas políticos, económicos, la situación de Argentina en estos momentos. Yo creo que ya eso es una ganancia, o sea, la misma muerte de Maradona ha provocado el debate de muchos temas que pues estaban ahí y que hay que afrontarlos pues desde las visiones que ahorita se están comentando. Entonces yo creo que eso ya es un gane, ¿no? Hablando de eso... que se hace. No, perdón. Sí, nada más eso, ¿no? Que la posibilidad de debate que se abre precisamente con la muerte de Maradona, eso yo creo que ya es un triunfo para la sociedad. Raciel Martínez nos dice que la canción inspiradora de Argentina en el Mundial de México 86 fue La Maldita Primavera de Yuri. Detalle que yo no sabía. No sé si alguno de ustedes sabía algo de esto. Vamos a ver si Raciel nos cuenta más a dónde en este tema. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a lo que se preguntó o alguna otra cosa ya para ir cerrando? Yo solo quisiera plantear, Alfonso, Sí. que en este momento el análisis que están haciendo muchas de las mujeres en la Argentina, todavía no podría decirte hacia dónde va, pero que sí es una sociedad en donde sus mujeres están pensando, están participando. Sí puedo decir que obligadamente tiene que llevar a una respuesta más abarcativa, porque yo no quiero pensar en las feministas recalcitrantes que dicen nada con los hombres. Ese feminismo a mí no me convence. A mí me dice, cuando las mujeres avanzamos acompañadas de nuestros compañeros, es cuando una sociedad realmente tiene un paso adelante. Entonces yo quisiera romper lanzas en ese sentido, de que estas feministas argentinas sean en ese sentido más incluyentes, y allí es en donde podremos observar la fuerza del movimiento, jalando también a los compañeros para transformaciones ciudadanas, cívicas también. Entonces esa sería mi respuesta, ¿sí? Que lo vería un poco más difícil en una sociedad como la mexicana,
discúlpame, son diametralmente distintas allí. Como ven, el tema Maradona da para mucho y podríamos seguir hablando el doble, así que les voy a pedir que cada uno ya piense en una intervención final breve, concreta, contundente, como un tiro libre directo. Adelante, Germán. Que hay varias cosas, como ya lo dijiste, pero sí se me hace muy complicado que una figura como Maradona cambie políticamente a un país. Se me hace muy complicado, porque es un mito, y los mitos como tales ahí se van a mantener. De repente ver, por ejemplo, que alguien del Boca Juniors abraza al del River Plate y llora en la muerte de Maradona, eso no es ningún cambio social político, es el momento del melodrama en esa situación, ¿no? Y yo creo que tampoco se debe reivindicar en la actitud hipermachista de la gente de barrio, ¿no? Porque si existen barras violentas, son las de Argentina. Y eso hay que precisamente atacarlo, y no porque sean maradonistas o lo que se pueda ver. Las nuevas masculinidades también tienen que ver con crear otras formas de ver al jugador de fútbol, ¿no? Y las mujeres también integradas en esta situación, más allá de lo que digan los medios de comunicación. Creo que los movimientos desde abajo tienen que hacer algo muy importante en la cohesión del fútbol, en la cuestión de la cultura de masas, ¿no? Y nomás como una anécdota rápido, Alfonso y a los compañeros de esta mesa, también como anécdota está la iglesia maradoniana, que pareciera que es como una broma, pero existe, ¿no? Y existe un Dios, y ahora aparecieron hasta una imagen que en el cielo apareció con la luna, el 10 de Maradona en el cielo, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, no sé si lo tienen por ahí en su memoria, que hubo 2 mexicanos jóvenes, jovencísimos, casi adolescentes, que se fueron a casar a Buenos Aires, a la iglesia maradoniana. Y esos 2 jóvenes adolescentes mexicanos eran jalapeños, son jalapeños. Nombres. Habría que localizarlos. Habría que buscarlos, y no sé si ya a estas alturas de la vida, como suele suceder con ese tipo de relaciones prematuras, a lo mejor están divorciados, ¿no? Pero no. Oye, Germán, ¿qué se me hace que tú oficiaste en el ritual? Tú los orientaste, Germán. Los rituales del caos, no. Igual que Raciel nos está diciendo el detalle sobre la maldita primavera de Yuri, lo comentaba Héctor Miguel Celada, quien fue portero del América, y agrega que fue lo primero que escucharon los seleccionados del albiceleste, capitaneados por Maradona. Escucharon la canción en el transporte oficial tras vencer 3-1 a Corea del Sur en el Estadio Olímpico Universitario. Era el primero de los 7 juegos del combinado argentino en el torneo, que afianzó a su capitán como uno de los mejores futbolistas de la historia. Todo el trayecto oyeron a las instalaciones del Club América. Escucharon esa y otras canciones como Yo te pido amor, Yo te amo y La maldita primavera, que fue la que triunfó. Oyéndola en cassette en el autobús hasta su destino. Así que la playlist de los campeones, nos dice Raciel, era Yuri, nuestra paisana. No son honestamente nuestros paisanos Troncoso o Díaz Mirón o también Yuri. Pues eso es lo malo, perdón, Alfonso, eso es lo malo que le hayan dado como cancha para entrenar las instalaciones de Cuapa, porque le dieron música de Yuri, habiendo tan buenos exponentes de otro tipo de música mexicana, ¿no? Bueno, es Jarocha. Además, la canción esta no es mexicana, es italiana, pero por lo visto ya les pegó y es lo que cuenta. Bueno, vamos cerrando, hemos llegado a la hora y media. Así que les pido una última intervención para despedir al público, a quien damos de antemano desde este momento ya las gracias. Les damos las gracias, Alfonso, y posiblemente lo estamos invitando para de aquí a la próxima semana 8 días, porque a un segundo conversatorio que le da seguimiento, digamos, a que estamos teniendo en este momento, y por supuesto les vamos a avisar con tiempo para la gente que quiera, desde luego, acompañarnos de nuevo. La última pregunta que nos has hecho a favor de leer, que viene del público, es una pregunta, pues yo creo que muy interesante, muy compleja, y que en realidad da pie a hacer un seguimiento más formal desde la academia, porque ciertamente nosotros hacemos una especie de primer ensayo sin haber estudiado de manera formal
el fenómeno Maradona, pero ya están apuntados algunos casos, ¿no? Creo que desde las nuevas masculinidades podría, desde luego, abarcarse o desarrollarse investigación. El feminismo ya mismo lo está llevando a cabo reflexiones nuevas. Yo al respecto leí también por todo este fenómeno un texto que se llama ¿Por qué queremos tanto al Diego si somos feministas? A propósito de sus 60 años, ¿no? Cuando cumplió 60 años, escrito por Nadia Fink, Lisbeth Montaña y Camila Parodi. Lo encuentran en internet, está en una revista, en un blog que se llama marcha.org.ar, que vale la pena, y de ahí seguramente van a encontrar otros enlaces a estas como revisiones, reflexiones en torno a Maradona y feminismo, o feminismo y Maradona. Pero también, digamos, hay otros debates propiamente culturales, ¿no? El hecho de cómo pensar medios, globalización, identidad a partir de un deporte, ¿no? Y sobre todo de sus figuras, por ejemplo, ¿no? Cómo pensar la relación entre deporte y política, de nuevo, a partir de estas figuras o de casos mucho más locales, mucho más etnográficos, ¿no? Cómo pensar relaciones de género o diversidad sexual a partir de lo que estaba generándose dentro de la experiencia del fútbol, digamos, el fútbol de barrio, por ejemplo, ¿no? Incluso el fútbol rentado o pagado profesional. Tenemos a Ana Cristina Pérez, que recientemente presentó un trabajo en un evento de análisis deportivo, en un congreso, digamos, en unas jornadas, que me pareció buenísimo, ¿no? Ahí hay una beta para seguir cuando ella hace seguimiento sobre la cuestión de género y deporte en términos de cómo ocurre esto en un medio de comunicación. Es decir, sí hay betas varias, ¿no? Al respecto. Yo creo que en ese sentido tenemos realmente para rato si quisiéramos entrar a profundidad con estos temas, ¿no? De hecho, creo que en ese sentido la Universidad Veracruzana con experiencias como las de este momento abre de alguna manera una ventana, que es la intención, abrir una ventana para, digamos, terminar de una vez por todas con la idea de que el deporte solamente es enajenación y no es digno de ser investigado. En México quizá vamos un poco más atrás que lo que ya iniciaron los colegas argentinos, brasileños y de otros países, pero básicamente de ellos, con estudios sobre el deporte, ¿no? Aquí seguimos teniendo, incluso yo recuerdo que cuando el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación recientemente abrió, hace unos 8 años, fuimos invitados algunos colegas a la televisión del 4+. No me acuerdo cuál era el fenómeno mundial, qué campeonato mundial se estaba jugando, y un poco fuimos llevados y entrevistados con preguntas que nos orientaban a intentar quedar de acuerdo con la pregunta, que era una trampa, de que el fútbol era exactamente una enajenación, digamos, ¿no? Es decir, todavía cuesta en algunos círculos, ¿no? Entender que si hay algún tipo de fenómeno social que trasciende, que genera comunidad, de nuevo identidades, prácticas específicas, que tiene lecturas complejas, es el deporte, ¿no? El deporte en general, no solamente el deporte rentado, desde luego que esta es una de las betas, el deporte comercializado, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas más que están llevándose a cabo, así es que, digamos que por eso vuelvo a celebrar que hayamos tenido esta reunión y las ideas que ustedes han vertido, que me parecen muy, muy, muy padres, muy interesantes, ¿no? Recordar que esta idea está empezando a cambiar. La colección Historias Mínimas del Colegio de México, uno de sus últimos títulos es Historia del Deporte en América Latina, y hay otro número que es del fútbol. Y no resisto a contar que cuando yo era estudiante de la Facultad de Letras en Humanidades, y recordar que en Humanidades no hay cancha, y que el único lugar donde se puede jugar está frente al auditorio con esos vidrios, y por lo tanto está prohibido porque se quebraban los vidrios las pocas veces que se jugaba. Recuerdo que cuando quería echar la cáscara e invitaba a mis compañeros, uno de ellos me dijo, el fútbol es para los albañiles. Es decir, no solamente hay un rechazo que puede ser pseudomarxista hablando del deporte como alienación, sino también de... Cuidado. Perdón, Mirna. Por lo de pseudomarxista, hay que tener cuidado también con estas cuestiones. No, yo quiero agradecer que nos hayan invitado, porque otra de las cuestiones, a Olivia y a mí,
porque otra de las cuestiones que también observo es a nivel de comentaristas deportivos. Si ustedes se dan cuenta, pues siguen siendo muchos hombres y muy poquitas las mujeres. Y a veces, la verdad, algunas mujeres me dan pena, algunas allí que más bien se exhiben ellas, que tener un conocimiento de lo que quieren, de lo que se necesita hablar. Por eso les agradecemos a ustedes del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación que abran estas puertas en estos temas a Olivia y a mí, porque una de las cuestiones que me gustaría trabajar más adelante son cuestiones intergeneracionales y desde miradas femeninas, también respecto del deporte, ¿sí? Porque hemos llegado tarde o nos han obligado a llegar tarde a este tipo de reflexiones. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias a ti, Mirna. Olivia, si quieres. Sí, no, yo nada más cierro agradeciendo, Alfonso, también esta posibilidad que me has dado, solamente de compartir mi experiencia como apasionada del fútbol, porque a mí me encanta el fútbol. Yo he logrado ver la belleza, emocionarme, he podido plasmar, poder disfrutar de este deporte que para mí es maravilloso. O sea, desde que tengo uso de razón me ha gustado, creo que lo he entendido y lo he disfrutado plenamente. Entonces, esa sensación de poder compartir con alguien esa emoción de lo que significa el fútbol, para mí es maravilloso compartirlo con ustedes. Entonces, te lo vuelvo a agradecer, porque yo no soy especialista en nada, pero me encanta el fútbol, lo disfruto mucho. Me ha colmado de muchas alegrías, pero bueno, también de muchos desasosiegos, pero de todas maneras seguiré viendo el fútbol porque me encanta, me apasiona, y entonces muchas gracias por la oportunidad que haya podido compartir con ustedes algo sobre el gran Maradona, porque independientemente de lo que sea, es grande y aportó mucho para esa felicidad que yo he experimentado con el fútbol. Gracias, Olivia. Hablando de desasosiegos que provoca el fútbol, la siguiente mesa debería ser, antes de que muera Pelé, sobre el trauma colectivo de la eliminación por los penales frente a Alemania en el Mundial del 86. Eso verdaderamente necesitaría no solo análisis, sino un terapeuta, ¿perdón? Sí. No, ese ya mucho lo deberíamos de necesitar, porque acuérdate que así como desde que tengo uso de razón me gusta el fútbol, también le he ido al Cruz Azul, entonces eso es motivo también de mucha preocupación y de mucho desasosiego. Ya llevo muchos años con ese desasosiego. Esperemos ya sabemos cómo se trataba. Ya sabemos cómo se trabaja eso. El último equipo mexicano que le fui fue al Zacatepec de Lapos Morales. Desde entonces mis preferencias son, pero le fui con todo. Germán, ¿algo quieres? Tratando de ser breve para despedirnos, pero bueno, Carlos Monsiváis, a quien no le gustaba el fútbol, escribe en Los Rituales del Caos, en La Hora del Consumo de Emociones, dice: el paso más prometedor en la trayectoria errátil pero firme de la humanidad es el conocimiento generalizado de los deportes. Entonces, todo el mundo habla del deporte. Entonces, me parece algo muy importante y fundamental que el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación le entre estos temas, porque como lo dije muy al principio, son los resortes de nuestra sociedad. Ahí están nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros sentires, ilusiones, que todo eso se liga a nuestra forma de vida. Si los Pumas pierden, créanme que el lunes amanezco mal, pero si los Pumas ganan... Nos veremos. Créanme que el lunes inicio muy contento mi semana, ¿no? Son pequeños resortes que hacen posible la felicidad, que no es toda la vida, pero forma parte y que tiene que ver con la identidad. Y es algo que a veces perdemos también de vista, la identidad. Y Maradona era un hombre de identidad de barrio, gente desde abajo, gente que se identificaba con todo el mundo, que más allá de lo que llaman trapos, para mí son las grandes banderas de los equipos que hacen posible que se demuestre el valor, el arrojo, la honorabilidad de un barrio, de un país, de un equipo, ¿no? Eso lo representa Maradona,
y son elementos muy importantes del desarrollo de una sociedad. Porque cuando se pierden estos puntos, esos elementos o esos valores, y se va solamente al simple consumo, la sociedad va por otros caminos que van más hacia la individualidad. Y el fútbol, algo que promueve, es la colectividad. Es precisamente un juego colectivo. Y entender ese juego colectivo no solamente en la cancha, sino más allá de la cancha, y entenderlo como toda su complejidad de fenómeno social-cultural, creo que vale la pena analizarlo, comprenderlo, disfrutarlo y ¿por qué no? Amarlo también, ¿no? Como tal. Entonces, pues, Maradona nos dio esa oportunidad, y nos dio esa oportunidad para los que puedan verlo ahora en videos, de ver la diferencia de simplemente patear el balón y llevarlo a más allá de la poesía, ¿no? Hacer trazos exactos en matemáticas para crear gran fútbol, ¿no? Y un fútbol que no se queda solamente en él, vuelvo a insistir, no se queda en lo individual, sino que va en el desarrollo colectivo, ¿no? Y nada más, Raciel nos dice que sí, el joven jalapeño que se casó se llama Armando, ¿no? Que en la iglesia maradoniana, que fue su alumno. Y que fue su alumno, así que en el coloquio que tenemos dentro de 8 días, espero que Raciel nos cuente ese y otros detalles. Germán, ahora que hablabas de lo individual, la identidad, lo colectivo, también pensaba cómo cuando es el Mundial, cualquier mexicano, incluso a los que no les gusta el fútbol, se vuelven el director técnico de este país y saben perfectamente qué hay que hacer con la selección, por encima de lo que haga el seleccionador nacional, sin ningún tipo de duda. ¿No? Pasó con Mejía Barón, pero pasó con todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un pequeño detalle hablando de las cuestiones políticas. El Mundial del 86, acaba de pasar el terremoto del 85 en México. Sí, sí, La sociedad estaba lastimadísima, sobre todo en la Ciudad de México, y el gran abucheo, o sea, la gran prueba de los presidentes es el Estadio Azteca lleno. Miguel de la Madrid fue abucheado en la inauguración del Mundial por toda la inutilidad que mostró los terremotos del 85. Ahí habría que recordar algo. Sergio Pitol, en El arte de la fuga, en El viaje, el libro que escribe sobre un periplo por una república soviética y su vida en Rusia y todo, comenta cómo él ve la inauguración del Mundial del 86 en la televisión soviética, donde no se censura, lógicamente, el abucheo atronador que recibió el presidente de la República. Sí. Y volviendo al tema de los medios centralizados, recordemos que aquí había un control férreo y absoluto, y además ya había práctica, porque lo mismo pasó en las Olimpiadas del 68 con el abucheo contra Díaz Ordaz. Terminamos hablando de política porque el deporte es política, desde luego. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado hoy aquí. Quiero recordar que la idea es que el lunes 7 de diciembre va a haber una continuación de este coloquio, donde esperemos que esté Raciel Martínez, Malik Taib Chaú del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Juan Pablo Sabadúa, que trabaja en la Universidad Autónoma de Chiapas. Vamos a invitar a Temis Ortega de Investigaciones Educativas, que esperemos que acepte. Y todavía tenemos un panel por confirmar, viendo cómo está la banca, las lesiones y una serie de cosas. Pero lo seguro es que el 7 de diciembre a las 6 de la tarde habrá una segunda parte y final de este coloquio. De nuevo, muchas gracias a Homero Ávila, a Mirna Benítez, a Olivia Fernández, a Jarvio Fernández, y a Germán Martínez por haber estado aquí. Desde luego mandamos un saludo también a Raciel Martínez y le agradecemos que nos haya estado contando varias cosas. Muchas gracias al Centro de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana por abrir este espacio. Creo que nos podemos quedar con lo que escribió unas pocas horas después de saber el mundo que había muerto Maradona, lo que escribió Homero Ávila en un texto en informado.org, donde dijo: hay millones de Maradonas. Así que no solamente hay miles, sino una cantidad estratosférica, y hemos intentado desgranar y compartir con la gente que nos escucha un poquito
de esas múltiples dimensiones. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches y ya nos seguiremos viendo por aquí, comentando los pormenores de las muchas ligas, torneos y campeonatos que tenemos a nuestro alrededor. Pues, antes que nada, también quiero agradecer, antes de despedirnos, quiero agradecer a Alejandra Andrade Ronzón el apoyo técnico que nos ha prestado para hacer esta transmisión y a todos nuestros compañeros del SEC para hacer posible esto. No sé si alguien quiera agregar una última cosa que se haya quedado en el tintero. Pues muchas gracias, buenas tardes y nos seguimos viendo en la cancha o por acá. Hasta luego. En la cancha, ¿qué es la vida? Exactamente. Saludos a todos. Saludos. Hasta luego. Chao, chao.